Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Qué alegría, qué gusto poder compartir, especialmente en este día, la reflexión del Santo Evangelio. Queridos hermanos, con júbilo, con alegría, nos encontramos celebrando la solemnidad de Pentecostés, la corona de este tiempo pascual. Celebramos la semana de las semanas. Estamos precisamente en este hermoso día que, ojo, no es el cumpleaños de la iglesia, como mucho se oye decir, especialmente en las redes sociales. Recordemos que la mala información desinforma y a la gente hay que enseñarle bien las cosas. Esta es una fecha sumamente importante para nosotros como Iglesia Católica, porque equivale a un momento especialísimo de la presentación de la Iglesia al mundo. Recordemos que la Iglesia no nace en un momento puntual. Es un proceso que va permitiendo el surgimiento de esta institución querida por Cristo, que es su cuerpo místico. Y lo vamos a poner en comparación con el nacimiento de Eva. Fijémonos bien, en un momento Dios en el principio dice, hagamos al hombre. Tiene una intención creadora, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesucristo en el Evangelio de Mateo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré, a futuro, edificaré mi iglesia. Pero aquí está iniciándose este proceso fundante de la Santa Iglesia Católica sobre la fe del apóstol Pedro, antes llamado Juan, hijo de Jonás. Ahora se convierte en esa piedra basal, esa piedra base sobre la cual Cristo edifica su iglesia y de la cual Él es la piedra angular, Jesucristo nuestro Señor, esa piedra desechada por los arquitectos y que ahora es la piedra angular de toda la iglesia. En segundo momento, Dios toma barro de la tierra y crea al hombre, y de la costilla del hombre, Adán, nacerá Eva. Miramos ahora a Jesucristo que realiza este proyecto de salvación en la cruz del Calvario, y que en un momento dado, ya al final, cuando Jesús ha exhalado su aliento y está dormido en el sueño de la muerte, en ese momento la lanza atraviesa su corazón y de su costado brota sangre y agua, así como el costado del primer hombre, Adán, fue abierto, el costado del segundo Adán, Cristo, nuestro Señor, ha sido abierto también. Y ahí brotan los sacramentos de la iglesia, brotan los 7 sacramentos de la iglesia. Es decir, la iglesia es sacramento universal de salvación, la razón de ser de la iglesia es esto. Y ahí vemos otro momento de este proceso fundante, así como Eva nace de la costilla de Adán, así la iglesia también nace ahora de la costilla, del costado de Cristo abierto en la cruz. Y falta un momento más. Dios cuando crea al hombre y lo moldea del barro, Dios cuando saca a Eva de la costilla, del costado de Adán, luego infunde el Señor su espíritu. Infunde, sopla su espíritu para darle vida a Adán, darle vida a Eva. Asimismo, hace ahora con la iglesia en Pentecostés. Infunde su espíritu en la iglesia para que esta institución que ha sido de su voluntad que naciera, ahora no solo exista, sino que también tenga vida. Y comienza la iglesia con su misión. Ya es una iglesia viva. No es solo una intención de que exista la institución, no solo es que la ha creado, sino que ahora tiene vida. Y vemos que tiene vida porque empieza a su actuar,
Lo que tiene vida se mueve, tiene voluntad y se manifiesta su voluntad en las acciones que realiza. Así mismo pasa con la iglesia. Ahora va, misiona, lleva el evangelio, predica la buena nueva de la salvación. Entonces, este es el proceso que se tiene para que la iglesia surja. Y hoy es precisamente esta fiesta de Pentecostés, que también podemos decir es la fiesta de la iglesia. Es la fiesta en la cual la iglesia se manifiesta al mundo. Porque una vez que el Espíritu Santo, según la narración que vamos a escuchar en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 1 al 11, el día que el Espíritu Santo se infundió sobre los apóstoles empezaron a predicar y todo el mundo empezó a escuchar la salvación que Cristo ha traído, porque en Jerusalén, debido a la fiesta de la Pascua, se encontraban personas venidas de todas partes, medos, pardos, elamitas, gente venida de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, gente de todo lugar, de Roma. Es decir, aquí es donde se está mostrando esta nota característica de la iglesia, la universalidad. Esta palabra en griego se dice católicos, católicos. Jesús, cuando funda la iglesia en el Evangelio de Mateo, ahí encontramos esta palabra. Lógicamente lo encontramos en el Evangelio escrito en el griego koiné, en su lenguaje original. Por eso a veces nuestros hermanos no católicos nos dicen, ¿y dónde aparece la palabra católico en la Biblia? Yo no lo miro aquí en ningún lado. Lógicamente porque nuestras traducciones de la Escritura ya están en las lenguas propias nuestras, lenguas vernáculas, español, francés, portugués, ya están en estas lenguas. Pero en el griego koiné, en el cual fue escrito el Evangelio, en Mateo, precisamente cuando Jesús manda ir a todas las naciones, esta palabra ahí aparece en su sentido, en lo que el Señor ha mandado hacer. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La iglesia es universal. La iglesia es universal. Y es lo que nos presenta precisamente este texto de los Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, otro dato importante que hay que tener en cuenta es que la Escritura en el Nuevo Testamento recoge 2 episodios de la efusión del Espíritu Santo. Por eso algunos teólogos modernos han empezado a llamar a la fiesta como tal, más que la fiesta de Pentecostés, que indicaba la antigua fiesta de las cosechas, semana de las semanas que celebraba el pueblo de Israel 7 semanas después de la Pascua. Más que la fiesta de Pentecostés le llaman ahora la fiesta de la efusión del Espíritu Santo, porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles este texto que creo yo que es el más famoso o el más conocido, pero también nos presenta el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, el día de la resurrección, a Jesucristo que se presenta delante de los apóstoles, y ese mismo día, el día de la resurrección, va a soplar sobre ellos, infunde el Espíritu Santo y les comunica este don particular de poder perdonar los pecados en el nombre de Dios. La autoridad le pertenece a Cristo. Quien perdona los pecados es Dios. Jesús perdona los pecados. Vete en paz, tus pecados quedan perdonados, le decía a las personas que sanaba de sus enfermedades. Pero este poder que le pertenece a Dios lo delega también en los apóstoles. A quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se les retengan les quedarán retenidos. Imagínense qué hermoso. Aquí está el versículo bíblico fundamental para entender la existencia del sacramento de la reconciliación que practicamos dentro de la Iglesia Católica, porque es un mandato de Cristo que se hiciera de esta manera, y nosotros, obedientes a Jesucristo, confesamos nuestros pecados a los apóstoles, a sus sucesores, y así recibimos de parte de Dios, por medio de la absolución, el perdón de nuestros pecados. Ahora bien, otra cosa que hay que entender: este texto hermoso de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a Pedro y a los demás apóstoles el día de Pentecostés hablando ante la gente, que era de una diversidad cultural enorme, y lo característico es que todos entendían lo que los apóstoles estaban predicando. Y muchas veces aquí dice la gente, ay, este es el don de lenguas, hay que hablar en lenguas, y este es el don del Espíritu Santo, y entonces todos hablamos aquí en lengua y empiezan a pronunciar sonidos que no son entendibles. Aquí la Escritura en general no nos va a presentar ese desorden en las lenguas. Al contrario, cuando Pedro y los demás apóstoles hablaban, dice la gente, atónitos y llenos de admiración, preguntaban, ¿no son estos galileos
todos los que están hablando, ¿cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Aquí los apóstoles estaban hablando de forma tal que la gente entendía lo que decían. Los que eran de Egipto escuchaban a los apóstoles hablar en su lengua. Los que venían de Libia los escuchaban hablar en su lengua. Los que venían de Panfilia escuchaban a los apóstoles hablar en su lengua. No haciendo sonidos raros y extraños. No, aquí el don del Espíritu Santo se manifestó precisamente en contraposición de lo que sucedió en el Génesis, cuando por la soberbia el hombre que estaba construyendo la torre de Babel vio que en su lengua recibió esta diversidad de idiomas y que no les permitían volver a ensoberbecerse de forma tal de que quisieran convertirse en algo que no eran, llegar a las alturas para ser como Dios y sentarse en el trono de Dios. En Babel hubo esta división de las lenguas. Ahora acá se nos presenta la unidad a pesar de la diversidad de las lenguas, una unidad que es querida por Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Y la gente ahora viene y se congrega en una sola iglesia, donde a pesar de la diversidad cultural, todos formamos parte de un mismo cuerpo por la acción del Santo Espíritu, que es lo que nos dice también la segunda lectura el día de hoy en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Nos habla de que todos hemos recibido el mismo Espíritu. Los que hemos lógicamente creído en Cristo, hemos sido bautizados, confirmados, hemos recibido esta unción del Espíritu Santo para formar en él un solo cuerpo. Antes en Babel por el pecado había división, ahora por la acción de Cristo que destruye el pecado, hay unidad en el Espíritu a pesar de la diversidad de lenguas, a pesar de la diversidad de naciones, de gente, de raza. Esto es lo que tenemos que entender. El Espíritu Santo da dones, pero no son dones a lo loco. Son dones que llevan a la unidad. Los apóstoles hablaron en lenguas y este fue el símbolo que recibieron. Como lenguas de fuego se apareció el Espíritu Santo sobre ellos. Pero una lengua no ininteligible, sino una lengua capaz de ser entendida por la gente. Es decir, el idioma de cada cual. Este es uno de los matices del don de lengua. Este es uno de los matices del don de lengua, que la gente de diversos idiomas puedan entenderse, para que así la palabra de Dios, el mensaje que Cristo nos mandó a predicar, llegaran a toda la gente, a todas las naciones. Pero al final de cuentas, algo que quiero decirles acá, queridos hermanos, es que celebrando esta fiesta de la universalidad de la Iglesia Católica, celebremos también el don de la unidad que Cristo ha querido hacer. Estemos unidos, seamos uno, que fue la oración de Cristo Jesús en el Evangelio de Juan. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Porque a causa de nuestras divisiones, cada quien fundando su propia iglesia y siguiendo su propia corriente, atentando en contra de la voluntad de Cristo que buscó esta unidad, lo único que logramos es dar un mal testimonio ante el mundo. Y la gente hoy cada vez cree menos en Dios, cree menos en el mensaje de Cristo, porque los que decimos seguir a Cristo, cada vez estamos más divididos. Que esta fiesta hermosa de Pentecostés, esta fiesta de la efusión del Espíritu Santo, se convierta en un momento de acción de gracias a Dios por el don de la iglesia, pero también en un momento de reflexión para que todos busquemos la unidad en Cristo Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios, que nuestro Padre del cielo, rico en misericordia, que en su Hijo amado ha destruido el pecado y nos ha vuelto a la vida de la gracia, derrame por medio de la efusión de su Santo Espíritu sobre todos nosotros, nuestras familias, amigos y bienhechores, su gracia, bendición, sus dones, sus carismas y la unidad en Cristo Jesús. Y que Él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fiesta de Pentecostés para todos y feliz inicio de semana.